Bien, iniciamos con la primera entrevista y usted sabe, inició el 2025 e inicia la cuenta regresiva para las elecciones nacionales, pues ya se están viendo actores políticos quienes suman para ser candidatos presidenciales y apoyo también de diferentes personas y líderes también de diversos departamentos. Hablemos de Jorge Tuto Quiroga y el apoyo que recibe hasta la fecha de Gary Áñez. A ver, ¿cómo podemos ver este apoyo? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo cree usted? Obviamente ha surgido rumores de que puede haber un posible binomio entre estos dos ahora actores políticos. Recordemos que Gary Áñez ya se había postulado para ser alcalde de Santa Cruz. Y se lo conocía de esa manera también al señor Gary Áñez, pues ahora apoya precisamente a Jorge Tuto Quiroga, quien ya dijo que va a ir como candidato presidencial para esta gestión. ¿Qué dicen los analistas al respecto? Pues precisamente vamos a hablar con uno de ellos en esta oportunidad para que veamos la visión y podamos entender de cómo es que surge este tipo de apoyos y qué se avisora para el mismo. Le quiero dar la cordial bienvenida a Carlos Cordero, analista político, con quien es un gusto conversar. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a la televisión universitaria en esta mañana, pues y también a toda la audiencia de televisión universitaria. Señor Cordero, muchísimas gracias por aceptar estos minutos y poder conversar. ¿Qué le ha parecido ese nuevo apoyo a Jorge Tuto Quiroga por parte de Gary Áñez? ¿Se lo veía de esa manera como un actor político fuerte tal vez para esta gestión? Pues en principio las campañas electorales de cara a las elecciones 2025 están ya arrancando con mucha intensidad. Hay el Frente de Unidad de los expresidentes ha sumado evidentemente a esta figura pública, este comunicador, que tiene un interesante arraigo allá en Santa Cruz. Pero no es el único caso, han ido ocurriendo también otro tipo de pronunciamientos que en general en el ámbito de la oposición es que se van sumando fuerzas, líderes políticos que dan la impresión de que va a ser un frente de opositores que, si bien tienen también un problema por delante, que es definir quién será el candidato a la presidencia y vicepresidencia, están sumando, están construyendo una alianza que parece sólida. Y al otro lado, al frente, pues vemos que la crisis interna del movimiento al socialismo se profundiza cada día más. El hecho de que un comunicador como Gary Áñez le dé el apoyo a Tuto Quiroga, esto refuerza la idea de que es bastante probable que en estas elecciones se produzca un giro en lo que ha sido los últimos 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Sí, evidentemente, usted bien lo mencionaba, señor Cordero, se van sumando fuerzas precisamente de la oposición y hacerle frente al movimiento al socialismo. Se ha hablado de un posible binomio entre Jorge Tuto Quiroga y Gary Áñez. ¿Se lo ve precisamente esta persona, a Gary Áñez, como vicepresidente del país? Pues la elección de un acompañante en las fórmulas presidenciales, vicepresidenciales, no es una tarea fácil. Lo primero que hay que poner en análisis es que el vicepresidente tiene, según la Constitución, un rol importantísimo. Es una especie de jefe de gabinete, forma parte del Ejecutivo, pero al mismo tiempo es la cabeza de la Asamblea Legislativa. Y este cargo requiere una enorme grado de confianza por parte del presidente.
De ahí la tensión que hoy existe entre el señor Andrónico Rodríguez y el Ejecutivo, porque el señor Andrónico Rodríguez, ante la posible renuncia o vacancia del vicepresidente David Choquehuanca, podría asumir la vicepresidencia y en la campaña también. Por eso es importantísimo. La figura de Gary Áñez aporta fuerza regional. Además es un comunicador que no solamente en términos de presencia puede aportar, sino también en el ámbito comunicacional, y puede producir esta alianza entre Occidente y Oriente. Y eso ni duda cabe que es un bono a favor de la posible candidatura presidencial de Jorge Tuto Quiroga. Lo que muestra es que la fuerza que está cobrando el frente de oposición frente a la crisis del movimiento al socialismo. Habla sobre fuerza regional. Sí, evidentemente Gary Áñez es muy reconocido en el departamento de Santa Cruz. Y de hecho, en la jornada pasada se notó y dio a conocer también, ahora actor político, como una fuerza que tiene precisamente en ese lugar. Le pongo, o le digo de manera textual qué es lo que dice: cerrar las puertas del pasado y abrir el futuro. Y eso precisamente lo enfocó en el departamento de Santa Cruz, pero Bolivia conlleva de 9 departamentos y estamos hablando solo de uno. ¿Habría alguna consecuencia que solamente se tome en cuenta a Santa Cruz? Porque mismo Gary Áñez lo decía, Santa Cruz es Bolivia, Bolivia es Santa Cruz. ¿Qué le dice esas palabras? Tiene usted muchísima razón en cuanto a veces los líderes regionales cruceños tienden a sobredimensionar el poder regional. Ni duda cabe que Santa Cruz económicamente es muy fuerte, varias veces se lo ha calificado como el motor económico del país, pero en términos electorales tiene la misma fuerza electoral, o si usted quiere, el mismo número de inscritos que el departamento de La Paz. Y con Cochabamba, los tres departamentos reúnen aproximadamente al 70% de la población electoral. Santa Cruz, La Paz, pues son los dos polos en los que el escenario electoral 2025 evidentemente se va a definir, pero el número de inscritos, la fuerza regional, no necesariamente significa que todo ese conjunto de electores vaya a apoyar a una sola fuerza electoral. No hay que descartar en ningún momento la fuerza que tiene el MAS dividido en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, y que el MAS seguirá siendo un actor fuerte. Por ahora los medios de comunicación, las campañas, los discursos que se están conociendo generan una opinión pública, nos hacen ver que están candidatos creciendo electoralmente, pero hay que acompañar las campañas, hay que ir viendo el día a día, hay que ir viendo pues las noticias que se van a ir produciendo, y veremos si estas pues alianzas, estas expresiones iniciales se confirman, se consolidan. Y también hay que ver del lado del MAS. El MAS es un actor político al cual no hay que desmerecerlo en estas elecciones 2025, pues no en vano han estado 20 años en el poder y todavía tienen la presidencia del Estado. No hay que desmerecerlo, dice usted, señor Cordero. En ese panorama y en ese sentido, Gary Áñez y Jorge Tuto Quiroga hacen un frente fuerte para poder enfrentar precisamente al movimiento al socialismo. Sí, sí, yo creo que ni duda cabe que lo que ha estado mostrando Jorge Quiroga es
una dinámica que no se había visto antes en un candidato, es decir, el deseo de hacer política, el deseo de participar en una campaña, la aspiración de llegar a la presidencia y sobre todo de tener un relato, un discurso que está llamando la atención, porque Tuto Quiroga conoce la problemática del país y ha sido muy contundente en cuanto a cómo resolver la crisis que está viviendo el país, sobre todo en el ámbito económico. En ese sentido, la figura de Áñez aporta algo que en el pasado fue un obstáculo, es decir, el poder del voto regional cruceño fue por su lado, fue dividido. Esta es la realidad de la última elección 2025. El señor Carlos Mesa fue candidato, tuvo una buena votación en el resto del país, y en Santa Cruz el señor José Luis Camacho fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos, fue la primera mayoría en Santa Cruz. Pero ahora, si Áñez concentra el voto regional en Santa Cruz y se produce esta alianza con Jorge Quiroga, y Jorge Quiroga viene demostrando que puede tener un buen arraigo de votos en el resto del país, ni duda cabe que esta alianza se perfila como uno de los protagonistas de la elección 2025. Señor Cordero, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con usted. Tal vez alguna puntualización que quiera hacer antes de despedirse. Pues nada, hacer un reconocimiento, sobre todo a la ciudadanía y a los medios de comunicación, en sentido de que han mostrado una gran lealtad al proceso democrático y a pesar de las dificultades estamos apoyando estas elecciones, estamos apoyando el sistema democrático y esto es importantísimo de dar esta señal de Bolivia hacia el mundo. Los bolivianos tenemos problemas, pero podemos resolver los mismos a través de la institucionalidad democrática, a través de las elecciones. Somos un país democrático y esto es importantísimo destacarlo porque el sostenimiento de la democracia no pasa tanto por los líderes, los partidos, sino por los ciudadanos que van a ir a votar este 2025. Muchísimas gracias una vez más, señor Cordero. Un gusto, muy buenos días. Que tenga una linda jornada. Bien, ahí estuvimos con Carlos Cordero, analista político, hablando acerca de este tema que sí es importante, sobre todo en esta gestión 2025 y este apoyo que suma Jorge Tuto Quiroga con Gary Áñez.